Bueno, quería mostraros otra pieza, pero creo que no podrá ser porque hay muchas cosas que os quiero contar. Así que en cualquier momento podemos charlar y intercambiar ideas. En todo caso, lo de la poesía digital de ninguna manera se agota en esto que os he mostrado. Y por si queréis referencias, está la colección de la eLiterature Organization, que ya van en el volumen 2, son piezas de literatura que están disponibles en internet para que las miréis, para que las consultéis. En el volumen 2 hay la particularidad de que se incorpora por primera vez autores de lenguas latinas. Yo tengo la suerte de estar incluido con una pieza que no os puedo mostrar porque ya me alargo demasiado, pero en todo caso os muestro estas colecciones porque de alguna manera han sido colecciones de referencia para ámbitos académicos, para lectores de literatura digital, y de verdad que el espectro de piezas y de posibilidades que se cubre aquí es muy amplio, muy interesante, muy rico. Hay autores pues que yo admiro muchísimo, ¿vale? Bueno, como os había contado, pues todo esto está relacionado con el arte digital. Y evidentemente, voy a decir una cosa que es obvia, pues el arte digital necesita de computadoras, ordenadores, más recientemente teléfonos celulares. Y yo os quiero explicar qué es una computadora, qué es un ordenador. Evidentemente ya lo sabéis porque lo utilizáis, si no a diario, pues casi a diario. Son elementos, son tecnologías que han invadido hasta las esferas más íntimas de nuestra vida. Ya no podemos vivir separados de ellas. Y justamente esto señala una realidad que es interesante, ¿no? Que antes el ordenador pues era una herramienta exclusivamente utilizada en empresas o en la industria bélica o en contextos de laboratorio, y que ahora la tenemos prácticamente incrustada en nuestros cuerpos, ¿no? Con los teléfonos celulares. La definición de un ordenador, yo creo que vale la pena repasarla desde un punto de vista informático, porque creo que aclara bastante. No voy a entrar en términos complicados ni técnicos, sino que esta definición lo que me va a permitir hacer es poder ver, por ejemplo, un reloj digital también como un ordenador. Porque un ordenador, según la arquitectura de von Neumann, el modelo matemático de un ordenador de John von Neumann de 1945, es prácticamente el mismo que tenemos hoy en día. Y un ordenador pues tiene estos elementos: la unidad de control y la unidad aritmética, que es el procesador del ordenador, la memoria, entradas, que podría ser el teclado, por ejemplo, o el mouse, el ratón, y salidas, la pantalla, los altavoces. Es muy curioso porque en aquella época no solamente se aceptó esta arquitectura entre diferentes arquitecturas que se proponían, se implementó, sino que además se intentó hacer un símil entre pues cómo funcionaba a nivel funcional, pues por eso utilizo esa palabra, el ser humano y la máquina. Tendríamos aquí, según estas personas que querían hacer el símil, el cerebro, el cálculo, el pensamiento, la memoria, y pues las entradas y salidas, los sentidos, los músculos, etc. A partir de aquí, de este símil que es bastante reduccionista, es el banderazo de salida de disciplinas como la inteligencia artificial, que, dicho sea de paso, pues falló rotundamente justamente por pensar que el humano era esto. Y si acaso hay un argumento fuerte en la época contemporánea desde un punto de vista tecnológico para romper con esta dualidad de cuerpo y mente, es la derrota de la inteligencia artificial, que está basada en pensar en la inteligencia como algo que está solamente en la mente y en el lenguaje. Y de hecho los primeros experimentos de inteligencia artificial pues están basados en lenguaje, están basados en ordenadores que pueden utilizar el lenguaje como los seres humanos, pero
nosotros sabemos que el conocimiento, el humano no solamente está en la mente, sino también en el cuerpo y en muchas otras cosas que no pueden filtrarse hacia el lenguaje, ¿no? Ya lo decía Wittgenstein, que de lo que no se puede hablar hay que callar, y de que los límites del mundo son los límites del lenguaje. Entonces, sí, el lenguaje nos permite capturar el mundo, pero hay mundo más allá del lenguaje también. De hecho, voy a regresar un poco, porque justamente para Pack me gustaba rescatar una frase que está muy relacionada con estas ideas, y es del escritor de ciencia ficción, Stanislav Lem, que dice que para nosotros la realidad es el mundo, pero para las máquinas lo único verdaderamente real es el lenguaje. Las máquinas son máquinas de lenguaje. No tienen una percepción ni una experiencia del mundo directa, sino que todo lo aprenden, porque las máquinas pueden aprender, pero lo aprenden a partir del lenguaje, lo experimentan a partir del lenguaje y se expresan en lenguaje. A pesar de que veamos elementos visuales, cada imagen, cada sonido que vosotros veis en un ordenador, en el fondo es lenguaje binario, son ceros y unos. Y esto es importante no olvidarlo, porque la máquina no tiene esa experiencia directa del mundo que nosotros tenemos, y justamente es por esto, lo que os comentaba, que disciplinas como la inteligencia artificial, con el modelo computacional de von Neumann, pues no han llegado ni siquiera a los talones de la inteligencia, la sensibilidad del ser humano. Pues. Otro rasgo que me interesa de los ordenadores y que tiene mucho que ver con las posibilidades poéticas que tiene la creación con ordenadores, está expresado en un concepto informático, el random access o acceso aleatorio, que está expresado de una manera muy interesante por Nam-June Paik, este artista de Fluxus, que no sé si se ve muy bien, pero es una pieza la que se muestra aquí, que se llama justamente Random Access, acceso aleatorio, y lo que él hace es tomar una cinta magnética grabada, los antiguos cassettes, que ya incluso están volviendo de moda como una especie de curiosidad retro. Lo que hace Nam-June Paik es romper la cinta en diferentes trozos, romper la linealidad de la cinta, acomodarla en un plano, como si fuera una especie de telaraña, y colgar del techo, justamente frente a la pared, un cabezal de la grabadora. El público que accede a la instalación puede pasar el cabezal sobre los trozos de cinta y acceder a cualquier punto. Esto, que es esa ruptura del camino, evidentemente, si recordáis los cassettes, si queríais oír la tercera canción de un lado, pues teníais que recorrer desde el principio hasta la tercera canción, etc. Lo que es el acceso aleatorio es justamente esta ruptura de la linealidad, esta espacialización de lo que era secuencialmente coherente, lo que era temporal, se rompe a favor del espacio, y entonces se convierte en un plano navegable en el cual yo puedo acceder a cualquier punto de manera inmediata. Y esto estamos acostumbrados a hacerlo día con día. Si tenemos carpetas en el ordenador, no, sería absurdo pensar, primero tengo que empezar por la A, B, C, D, etc. No, vamos directamente a la carpeta que queremos. Con lo cual estamos moviéndonos en un medio que es eminentemente espacial, que creo que esto también se mencionaba el día de ayer, la espacialización dentro de la escritura, dentro de la poesía, de manera natural, de alguna forma, si es que el adjetivo natural cabe aquí, pues los ordenadores son medios espaciales, es decir, que favorecen la navegación sobre la narración temporal. Y por eso muchas de las piezas digitales que vemos a veces son para perderse o para entrar en una especie de laberinto, y por esto también es lo que decía Nicolas Carr, que en lugar de ir en profundidad, navegamos en superficie. Pero es justamente la naturaleza de los medios. Fijaos que la pieza de Nam-June Paik es de 1963, un poco para contextualizar, en 62 se inventaron las primeras pantallas, en 62 se inventó también el primer mouse,
En 69 surgieron los 3 primeros nodos de Internet. O sea que era justamente un momento en el cual el mundo de la creación se estaba empapando de ideas que venían de la informática ya desde allí. Incluso más atrás, si pensamos en el primer poema digital, es antes de las pantallas, en 1959, Theo Lutz lo que hace es remezclar ciertas frases de Kafka e imprimirlas combinadas aleatoriamente por el ordenador. Se sabe o se considera que este es el primer poema digital de la historia. Y fijaos cómo muy desde el principio los poetas, los artistas ya estaban dejándose contagiar de todas estas ideas, de todo este mundo, pues para crear, ¿no? Entonces no había o no tenía por qué haber esa dicotomía entre lo frío y lo científico y lo cálido y lo artístico, ¿no? Desde un inicio los artistas decidieron entrar a este mundo y mirarlo desde allí. Y bueno, hablando de Internet también, que surgiría pocos años después, surgió también esta idea utópica del ciberespacio, utópica en el sentido de que el ciberespacio se presentaba como un espacio separado del espacio físico, de las sociedades físicas. Había pues estos novelistas, filósofos, teóricos, el cyberpunk, que propuso el concepto del ciberespacio justamente como una realidad utópica que existía en otro sitio y en la cual podríamos crear una sociedad más justa, más igualitaria, más horizontal, porque las redes dan esta idea de horizontalidad, de ruptura de la jerarquía. Pero la realidad a la que nos enfrentamos hoy es muy distinta. Difícilmente se puede hablar de ciberespacio como un espacio separado de nuestro espacio físico. Nos acompañan todo el tiempo los teléfonos, cámaras que están en todos los sitios, y realmente la acción humana en el mundo ya no se puede separar de la acción de las máquinas, con lo cual hay una gran cantidad de tareas que ya no podemos hacer por nosotros solos, que las máquinas tampoco hacen por ellas solas, y que de alguna manera no es que las máquinas hayan pervertido la realidad humana, sino que el humano ya quería ser máquina incluso antes desde la revolución industrial. Si leéis, bueno, como yo lo estoy haciendo y que estoy aprendiendo, acabo de leer en El hombre unidimensional de Marc Huse que la revolución industrial a nivel cultural no empezó con la tecnología, con la máquina de vapor, sino con la medición del trabajo. Cuando nosotros medimos aquello que hacemos, estamos ya dando un paso hacia la maquinarización. Entonces, no es que las máquinas hayan pervertido la naturaleza humana, sino que el humano ya quería ser máquina desde hace mucho. Y lo estamos logrando a pasos agigantados. Esto no lo digo como con una nostalgia de aquella época dorada en que el humano vivía sin tecnología, sino que estamos logrando un ideal cultural y que estamos llegando a las consecuencias buenas y malas de aquel ideal que nos ha impulsado desde hace tanto tiempo. Ni más ni menos el ideal modernista, que está basado en la dominación de la naturaleza por parte del hombre, pues justamente hemos llegado a un punto en que el propio hombre se está convirtiendo en una pieza tecnológica en el mundo. Bueno, seguimos adelante y vamos a empezar a crear la primera conexión. Como os digo, este diagrama es muy personal. Lo bueno de crear estos diagramas es que no son una realidad final ni absoluta, sino que pues ponen en juego, en este caso, mi subjetividad y también mi experiencia, mi propia vida. Y aquí ya hemos hecho una primera conexión entre pues este mundo que parecía aparte y Tanzania. A través de la investigación transdisciplinar, bueno, es muy sencillo. Yo ahora mismo estoy haciendo un doctorado que es transdisciplinar y una de mis tutoras es pues una persona con bastante experiencia en el arte digital y otra de mis tutoras es bióloga, es experta en bioseguridad. Entonces estoy yo ahí en medio intentando unir estos dos mundos como puedo. Y justamente a partir de la unión de estos dos mundos y de mis estudios surgió la posibilidad de continuar con un proyecto que vengo realizando también desde 2003,
Desde 2003 he estado colaborando con un artista catalán que se llama Antoni Abad, y él tuvo la idea original de trabajar con diferentes colectivos. La idea original fue precisamente con el colectivo de los Motoboys, que son mensajeros en motocicleta en Sao Paulo, Brasil. En 2002 Antoni Abad fue a Sao Paulo, conoció a los Motoboys, y por esas casualidades y por esas conexiones fortuitas tenía un teléfono móvil en las manos. En 2002, justamente en ese año, los primeros móviles con cámara estuvieron a la venta de manera comercial. Ahora nos parece algo bastante común tener móviles con cámara, pero en 2002 teníamos los primeros apenas. Lo que también comenzaba en 2002 era la posibilidad de navegar en internet desde el teléfono. Entonces, cuando Antoni vio estos elementos, pudo conectar, bueno, los Motoboys, que por una parte están todo el día en la calle, pero que son, digamos, por la prensa local son vilipendiados, se les acusa de ser criminales, de causar accidentes, etcétera, etcétera, cuando en realidad son vitales para la dinámica de la ciudad, y más bien ellos suelen ser las víctimas de accidentes o de crímenes. Entonces la idea de Antoni era, ¿por qué no proveer a los Motoboys con teléfonos con los cuales se pudieran hacer imágenes y grabaciones desde la calle, publicarlas a internet, y que de esta manera los Motoboys tuvieran un medio de comunicación propio, sin filtros, y que pudiera llegar a muchas personas? Entonces Antoni, con quien yo ya trabajaba, me sugirió esta idea. Digamos que logré desarrollarla técnicamente, y también empecé a aportar algunas cuestiones a nivel de creación de los proyectos. Y entonces desde 2003 pues estuvimos dedicados a trabajar con diferentes colectivos, con los Motoboys en Sao Paulo, con taxistas en la Ciudad de México que tienen una problemática muy similar, con personas en silla de ruedas en Barcelona y Ginebra, que ahí la idea era que ellos mostraran los sitios inaccesibles de su ciudad, no solamente a nivel de fotografías y grabaciones de voz o de video, sino que los proyectos que comenzaron en 2005 con personas discapacitadas coincidían con la entrada en el mercado de teléfonos con GPS. Entonces las fotos que tomaban estas personas automáticamente iban a un mapa, y en este mapa se podía ir creando, digamos, pues la Barcelona inaccesible o la Ginebra inaccesible. Trabajamos con muchos otros grupos, migrantes nicaragüenses en Costa Rica, personas refugiadas en los campamentos saharauis al sur de Argelia. Y en 2010 pues yo decidí separarme de estos proyectos, pero continuar un poco en la misma línea, dando pie a otros intereses propios y también de mi investigación, que tienen que ver con la agricultura sustentable, que me parece que es pues, una de las grandes esperanzas que tenemos, cambiar la forma en que comemos y pensar que la comida no viene del supermercado, sino que viene de la tierra. El cambio climático y el empoderamiento, que es una palabra que no me gusta, pero que de alguna manera la pongo para resumir esta idea de comunidades que necesitan de algún arma para negociar de una manera mucho más efectiva las necesidades que tienen. Bueno, entonces, teniendo en mente este diagrama, surge un proyecto en Tanzania que comencé el año pasado. Se llama Sauti ya Wakulima, que significa la voz de los campesinos en Swahili. Y bueno, todo comenzó con un viaje a Tanzania, un poco para ver el estado de los efectos del cambio climático, y también entrevistarnos con campesinos de allí. Pudimos visitar diferentes granjas, y si tienen claro más o menos cómo está el mapa de África, más adelante lo mostraré, pues la desertificación y la sequía ya afectó totalmente a Somalia. Si recordáis las noticias del año pasado, pues hubo miles de inmigrantes por hambre de Somalia al norte de Kenia,
Kenia también mismo se está desertificando y todo el norte de Kenia pues también está sufriendo una sequía bestial junto con plagas. Y Tanzania está justo allí. Y se sabe, se ve el avance de esa sequía, de esa desertificación. Pero justamente vosotros habéis oído que un nombre alternativo del cambio climático es el calentamiento global. A mí personalmente no me parece que este término sea muy apropiado porque los efectos globales sí que serán una subida de temperatura en todo el planeta promedio, una temperatura promedio, pero los efectos locales en este momento son todavía impredecibles. Y es justamente donde están trabajando los científicos ambientales, están intentando crear modelos locales para predecir localmente qué es lo que va a pasar con el cambio climático en cada sitio. Y justamente pues es una necesidad recolectar datos locales, por ejemplo, patrones de lluvia, cantidad de lluvia, etcétera, etcétera, datos medibles, pero también observaciones cualitativas. ¿Por qué es importante? Pues aquí, bueno, vemos un pozo que tiene un nivel muchísimo más bajo de lo que solía tener. Esta es una fotografía que tomamos en Tanzania. Pero no solamente se trata de predecir los cambios, sino de diseñar estrategias de adaptación que tienen que ser forzosamente pues, locales. Entonces, los científicos por primera vez, digamos, en esta situación de emergencia, están considerando a la población local como un participante dentro de la investigación, que esto tendría que haber pasado hace mucho tiempo y ojalá que no hubiéramos llegado a un estado de emergencia, pero que pues por primera vez se crean equipos en los cuales pues los campesinos y los científicos están trabajando juntos en el diseño de modelos de investigación y de estrategias de adaptación. Y de hecho hay efectos del cambio climático que son muy poco predecibles o que son sorprendentes, como pues, la sequía, que es así que se puede predecir, pero hay plagas que por efectos de la sequía pues, atacan de una manera más fuerte, o enfermedades de las plantas que también se ven agravadas por sequía o en algunos sitios incluso exceso de agua, ¿no? Un poco con este contexto de intentar generar observaciones locales, y no solo observaciones sino narraciones locales de lo que está pasando, fuimos allí a Tanzania. Esta señora es esta señora que veis aquí en la foto es mi tutora, la señora que es experta en transgénicos y bioseguridad. Esta señora es de la Universidad de Dar es Salaam, del Departamento de Botánica, y yo estoy ahí explicando el proyecto de los teléfonos a un grupo de campesinos de la zona costera de Tanzania, y la idea era invitarles. Digo invitarles porque son proyectos que si la comunidad no está interesada, pues simplemente no se hacen. Invitarles a involucrarse en un proyecto en el cual ellos compartirían teléfonos. La idea sería que no cada persona tuviera un teléfono, sino que se compartieran un número dado de teléfonos entre todos para crear esta documentación colectiva y pues bueno, revelar lo que está pasando allí. En cuanto a tecnología, los teléfonos ya son bastante conocidos por todas estas personas que viven en sitios donde no hay electricidad, donde no hay agua, pero sí que tienen teléfonos móviles. Y pues Internet, el Internet ya lo conocían los hijos de estas personas. Entonces, de alguna manera, había esta posibilidad de involucrar también a las familias. La comunidad decidió participar en el proyecto un poco para ver qué sucedía. Voy a intentar ir un poco rápido porque creo que me queda poco tiempo. Nació así el proyecto y bueno, pues es un proyecto que sigue vivo hasta hoy. Sigue vivo porque pues, la gente de allí lo ha encontrado valioso. Ha habido diferentes experiencias muy interesantes y todo comenzó con entrevistas, con testimonios de cómo estaba afectando el cambio climático en puntos muy específicos de su entorno, ¿no? Entonces aquí tenemos una persona que se está expresando que las lluvias no son como eran antes. Esta es una narración que acompaña la foto.
os muestro rápidamente la página donde todo esto se va vaciando, porque es una página que está accesible y es una página que ellos mismos consultan cada semana con un ordenador que tienen ahí en la estación agrícola. Entonces, el componente, digamos, de los mensajes es pues una foto, una imagen y una narración de audio que está en Swahili y que después está Hapa traducida. nipo kitongoji cha Mandawe, kijiji cha Kiromo, kwenye mji wa Bana Adadi. Lo que ellos hacen es tomar una imagen fija, explicar lo que está sucediendo allí con sus propias palabras y de esa manera pues van creando toda esta serie de relatos, digamos, de pequeños relatos. En particular, estas dos fotos están relacionadas porque vemos una mujer que está tejiendo un tapete de palma y la otra foto, que está más arriba, es una fotografía de la palma que ella utiliza y una narración de cómo esa palma se está extinguiendo localmente. Entonces, bueno, son relatos compuestos por estos elementos. Aquí hay una fotografía que particularmente es interesante. Si veis ahí hay un punto blanco en medio de la foto y es un eclipse lunar. La persona que tomó esta foto lo atribuye al cambio climático. Yo estando allí pregunté que si esto era irónico, era verdad, y me dijeron no, a ver, la persona que está narrando esto no está bromeando, con lo cual pues esto revela muchísimas cosas, ¿no? No solamente que no se ha comunicado bien lo que es el cambio climático, sino que además el cambio climático es algo que viene tan de fuera, que viene generado, digamos, no desde África, pero en África está pegando de una manera muy dura, ¿no? Entonces, digamos que no hay un entendimiento íntimo sobre lo que está pasando y entonces hay una visión del cosmos, de los pozos de agua que no están separados de la luna y de los eclipses, y para ellos, pues bueno, el cambio climático es un fenómeno que involucra a todo su cosmos, por lo tanto involucra también a la luna y a los eclipses. Hubo un momento en que las personas que estaban participando en el proyecto se apropiaron de la tecnología, empezaron a hacer entrevistas entre ellos para preguntarse técnicas de cultivo, para preguntarse diferentes cosas. Por ejemplo, el señor Shabani tenía problemas para cultivar el maíz. Un día vio una foto que un colega había puesto en internet sobre, bueno, cómo hacer los surcos para sembrar el maíz. Él no lo hacía, se le acumulaba el agua allí y las plantas se ahogaban, entonces volvió, hizo los surcos gracias a que pudo ver y escuchar lo que había allí y tuvo una primera cosecha que fue exitosa, ¿no? Entonces esto ya va un poco señalando hacia qué orientación podría ir este proyecto, que es la creación de una red de aprendizaje mutuo y bueno, muchísimas más anécdotas que os podría contar, pero que bueno, vamos siguiendo por ahí. Hay mapas también, como os digo, hay no solamente la imagen y el sonido, sino que todo queda ubicado en un mapa, con lo cual también cuando ellos reportan algún problema o alguna necesidad, esto puede ser visto por los investigadores locales, los técnicos agrícolas locales. Entonces, bueno, estamos trabajando un poco en conjunto con todo este equipo transdisciplinar y es, digamos, un proyecto que sigue vivo gracias a la participación de estas personas, a la participación de los campesinos sobre todo, y es un proyecto que está teniendo el apoyo del gobierno local y esto es significativo porque de alguna manera esto amplía la capacidad de agencia de estas personas. Esto lo han expresado ellos, que gracias al proyecto ellos han adquirido cierta reputación y de alguna manera se han vuelto los cronistas de lo que está sucediendo allí. Utilizan los teléfonos, internet y para mí es una experiencia muy valiosa, muy gratificante, porque si lo veis desde este punto de vista, nosotros propusimos que hicieran observaciones sobre cambio climático, pero ellos se lo apropiaron para hacer algo que realmente les interesaba, que era intercambiar conocimientos y hacer una crónica de su entorno, que también es aprendizaje para
para los investigadores. Esto en todo caso es una gran base de conocimientos que puede ser explotada, digamos, por equipos después que investiguen la realidad del terreno mostrada por las propias personas que viven allí. Bueno.